Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 3:16. Lucas 3:16. Puede ponerse en pie. Lucas 3:16. Dice así la palabra del Señor. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hoy vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder leer tu palabra, Señor. Nos disponemos a escuchar la exposición de ella. Pido la intervención de tu Espíritu. Trae, Padre mío, bendición a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Toma control, Señor, de nuestras vidas. Que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada uno de nosotros bendecidos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu cobertura, tu bendición y tu favor sobre cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Bien. Estamos considerando el tema, hermano, carácter bajo fuego. Y hemos estado viendo cómo Dios perfecciona nuestro carácter a través del bautismo en fuego. A eso se refiere cuando Juan el Bautista dijo: y Él lo bautizará con fuego. Un día los apóstoles dijeron: Señor, queremos ser partícipes de tu gloria en el reino. Y el Señor le dijo: bueno, eso solamente el Padre puede darles, el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Pero una cosa sí les digo: de la misma copa que yo beberé, ustedes también beberán. Y del mismo bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados. Y hablando precisamente, hermano, del fuego, de las pruebas, de las dificultades, a eso se refería el Señor Jesús a sus discípulos. Y lo mismo nos dice el Padre a nosotros. Pasamos por procesos, hermanos, difíciles en la vida, no porque al Padre le antoja hacernos pasarnos malos ratos, sino porque Él está empeñado en definir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso es que pasamos por dificultades. Eso no se da de la noche a la mañana. El estampar el carácter del Señor en nosotros nos va a llevar toda una vida, pero crea que el Espíritu Santo está en la disposición de hacerlo siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de colaborar con Él. Así que el bautismo en el Espíritu Santo tiene esa finalidad de llevarnos a ese varón perfecto, a la medida de la plenitud de nuestro Salvador, que es Cristo. Aparte, amado, los procesos de fuego por los cuales el Señor muchas veces nos hace pasar es con la intención de desatarnos, porque tenemos ataduras, hermano. Tenemos ataduras con las cuales tenemos que lidiar y poder ser libres para servirle a Dios y poder ser de bendición para otro. Y hemos estado definiendo esas ataduras en dos. Hay más, hermanos, pero nos hemos estado enfocando en dos precisamente: atadura emocional y una atadura que es heredada o aprendida. La atadura emocional
siempre es tratada a través de la confrontación, hermano, de nuestro ofensor con el que es agredido, ¿verdad? Y eso es un golpe bajo al orgullo, a la victimización, porque dígame usted, ¿quién va a querer, verdad, darle la cara a aquel que te ha humillado, a aquel que te ha afligido? Eso cuesta. Y por eso le digo yo, el carácter ahí es donde es tratado, es probado, es puesto bajo fuego. Ahí es donde el Señor empieza a tratar con el orgullo, ¿verdad? Y darnos a nosotros la humildad suficiente para encarar nuestros temores y poder seguir avanzando. De lo contrario, si huimos de lo que nos hace daño, nuestra vida no va a ser de victoria. Porque el enemigo va a saber que ese es tu talón de Aquiles y siempre te lo va a mandar para detenerte. Pero si tú lo enfrentas, va a decir el adversario, a este ya no lo puedo detener de esta forma, y va a buscar otras maneras de hacerlo. Y así sucesivamente, hermano. Por eso es que vamos de qué? De victoria en victoria, porque las batallas son a diario. Yo no sé con qué enemigo se está enfrentando a usted, pero crea que esa es su medida. Ahora, esfuérzase y sea valiente y siga adelante echándole ganas, porque después de esto viene otro, pero así también las victorias van a venir y en grande. Y ese es nuestro aliciente. Y bueno, hemos estado considerando, hermano, ejemplos bíblicos de personas que Dios los orilló precisamente a la confrontación para poder quitar ataduras emocionales en ellos, cargas emocional, sentimientos tóxicos como rencores, resentimientos, etcétera, o odio, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre algunos personajes bíblicos y hoy vamos a hablar de otros. Por cierto, son dos mujeres, hermano. Y quiero que vamos a hablar allá en Filipenses 4:2, porque ahí las tenemos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a esta interesante historia, breve, pero muy interesante. Filipenses 4:2. Los personajes que van a protagonizar nuestra historia son dos mujeres, les decía. Una se llamaba Evodia. Mero raro los nombres. Pero ¿sabe lo que significa Evodia? Fragante. Y vamos a hablar de Síntique. ¿Y sabe qué significa Síntique? Afortunada. No suena muy bueno los nombres, pero el significado sí que es muy bonito. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que hay aquí con estas dos mujeres. Que el Señor tuvo que confrontarlas, hermano. Bueno. Dice allí Filipenses 4:2. Ruego, aquí está hablando Pablo, el escritor de esta carta a los filipenses es Pablo, hermano. Es Pablo el que está diciendo esto. Filipenses 4:2. Ruego, ¿a quiénes? A Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Los versículos siguientes arrojan luz del carácter espiritual de esta sierva de Dios. Quiero que lo leamos, por favor, el versículo 3 y 4. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que, ¿qué dice? Que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí tenemos tres cosas que caracterizan a estas mujeres. Primero, que estas dos mujeres habían sido guerreras, hermano. Guerreras. Dice allí la escritura que combatieron conmigo, dice el apóstol Pablo, en el evangelio. ¿Sabe que esa palabra combatir se usaba para los gladiadores, hermano? A eso se está refiriendo esa palabra ahí, combatir. Combatieron conmigo. Se está enfocando esa palabra
a los gladiadores que sufrían en la arena, que estaban dispuestos a morir por lo que ellos perseguían. ¿Qué quiere decir esto? Que estas mujeres, hermano, habían guerreado juntamente con el apóstol Pablo para poder conquistar esa ciudad para nuestro Señor Jesús. Eran personas que habían sufrido por la causa. Eran personas que no habían sido estáticas ni apáticas a la necesidad de una ciudad que gritaba liberación espiritual, sino que dijeron: heme aquí. Aquí estamos a disposición. Hermano, la mujer siempre tiene mayor disposición que uno de hombre. Y siempre ha sido así, y yo creo que siempre seguirá así. La mujer siempre está dispuesta a ir una milla más por la causa del evangelio. Y su servicio siempre es caracterizado por una cuota de sacrificio que nosotros como hombres no estamos muchas veces dispuestos a pagar. Así que mis respetos para el sexo más fuerte que hay, el femenino. Me escuchó, ¿verdad? Vaya, mis respetos para las mujeres, de verdad que sí. Aquí tenemos a dos mujeres combatientes como gladiadoras que estuvieron dispuestos a morir por la causa del evangelio. Y aquí el apóstol las alaba por eso. Pero no solamente eran gladiadoras, no solamente eran guerreras, también eran colaboradoras, hermano. Y ahí, usted lo leyó, ¿verdad? Usted lo leyó. Y ahí claramente dice que eran colaboradoras. Y dice: también los demás colaboradores míos. Fíjese que algunos comentaristas dicen sobre estas mujeres que lo más probable que la colaboración que ellas han prestaron en el momento definido y dado, ¿no?, de dar sus casas, de ceder sus casas para la predicación del evangelio. Esa era la colaboración que estas mujeres aportaron en su momento para poder bendecir la obra. En aquellos tiempos no había una iglesia para poder reunirse, traer amigos, no. Las iglesias estaban en la casa. Ahí se reunían. Así que Evodia y Síntique colaboraron en el evangelio de esa manera, prestando sus hogares para que se proclamara el evangelio. Aparte de eso, mire cuántas virtudes se van sumando a estas mujeres: guerreras, colaboradoras, y aparte de eso, hermano, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y esto a mí me impresiona, porque yo digo: ¿y quién puede saber realmente que tu nombre está escrito en el libro de la vida? No sé, que solamente Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, no titubeó en decir tal cosa. Lo leyó, ¿verdad? Claramente dice allí, mire: y también los demás colaboradores míos cuyos nombres, y aquí va involucrada estas dos mujeres cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, hermano, eran personas genuinas, personas que realmente amaban al Señor, le servían con pasión, que estaban dando fruto digno de arrepentimiento y que su nuevo nacimiento no era cuestionable. Eran parte de la iglesia, eran parte del reino de los cielos. El apóstol Pablo jamás dijo eso de nadie. Si usted ha leído las cartas paulinas, solamente allí dijo: esos nombres están en el libro de la vida. Qué privilegio. Quiere decir que estas mujeres eran de grande respeto e influencia en la iglesia en aquel tiempo, hermano. Para que el apóstol Pablo haya tenido ese tipo de argumento para dirigirse a ellas y decir que sus nombres estaban escritos allá en los cielos, es porque verdaderamente estas mujeres se habían ganado a pulso esa bendición. Habían demostrado su fe con hechos, no con palabras. Qué bendición, hermano, esa, ¿no? Así que eran personas que tenían obviamente influencia en la iglesia, que tenían autoridad en la iglesia por el trasfondo histórico que arrastraban,
como guerreras, como colaboradoras, como siervas de Dios, se habían ganado respeto a toda la iglesia de Filipos. Sin embargo, escuche esto. A pesar de todo esto, estas mujeres tenían una situación en común no resuelta. No resuelta. Era evidente que Evodia y Síntique seguían siendo miembros de la iglesia de Filipos, pero por alguna razón acabaron alimentando un sentimiento de división que tal vez fue provocado por un problema personal entre ellas. Y fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Y es que en la mayoría de las veces que hay conflictos en nuestras congregaciones con los hermanos de nuestra iglesia, no suele ser por temas doctrinales, sino que tiene que ver con personalidad, con problemas de carácter. La mayor parte de problemas, repito, de nuestras congregaciones no es de índole doctrinal. Es porque hay en nosotros situaciones que nos ponen en pugna con nuestros hermanos. Quizás por la forma en que somos, cómo nos comportamos o qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? La forma de hacer las cosas muchas veces a las personas no les cuadra y limita, hermano. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Fíjese bien, y es que cuando un líder de una iglesia hace algo, está en la mira de toda la congregación y muchas veces los demás juzgan el cómo se hacen las cosas. ¿O no? Pensando que ellos lo harían mucho mejor y de otra manera. Y ahí vienen las pugnas. Es que a mí no me parece como el pastor o como este líder ha evacuado esta situación o la está tratando. Si yo estuviera en sus zapatos, yo lo hiciera de esta forma. Y de repente manifestamos, hermano, ese desacuerdo con actitudes de ¿qué? De separación, de rechazo, como diciendo, no me parece la forma como usted está procediendo. Y en vez de querer limar asperezas, provocamos una división mayor, porque no está en nosotros la valentía de encarar a la persona y decir, mire hermano, fíjese que yo siento que esa forma como usted lo está haciendo no es la correcta. Y ese es el problema de nosotros, porque en vez de decírselo a la persona con la cual tenemos desacuerdo, se lo decimos, ¿sabe a quién? A una persona que no tiene poder de decisión y de cambiar las cosas, sino simplemente de alborotar más la situación y provocar mayores divisiones y contiendas entre nosotros. Porque ya no va a ser solamente usted que no esté en desacuerdo, sino que también las otras personas que usted mismo se ha encargado de ¿qué? De compartir su desagrado. ¿O no ha pasado muchas veces eso, iglesia? Repito, el problema de nuestra congregación no es tanto doctrinal, sino aspectos personales, de temperamento, de conducta, que de repente no nos gusta la forma como el líder está haciendo las cosas y creemos nosotros que nosotros podemos haberlo hecho mejor. Entonces, si así es la cosa, ¿cuál es el diseño o la forma como deberíamos nosotros de actuar? ¿Hablando con aquel que no tiene poder para cambiar las cosas? No, sino ir donde está esa persona, sentarla y decirle, mire hermano, fíjese que yo pienso que usted pudiese hacer esto y esto, quizás puede resultar mejor. Si la persona que tiene esa palabra tiene la razón y aquel líder es humilde, la va a aceptar. Pero si no la acepta y aún con su recomendación sigue actuando de esa forma diferente, respételo. Porque las autoridades hay que respetarlas.
¿Me escucha? Y eso es algo que muchas veces no nos cuadra, hermano. Como que es más fácil respetar una autoridad en un trabajo o en una institución o en nuestro país y no en nuestras congregaciones. Y la autoridad debe de ser respetada, aunque no compartamos muchas veces la forma como estas personas están procediendo. Pero hay que respetar. ¿Me escucha? David dijo, y tenía oportunidad de destruir a Saúl. Saúl andaba chueco, pero sabía David que tenía autoridad, que Saúl tenía autoridad, tenía la unción de Dios, que en ese tiempo la estaba perdiendo, obviamente, pero aún con todo respetó esa unción que se posó sobre Saúl y dijo, ay de mí si yo toco al ungido de Jehová. 2 veces tuvo la oportunidad de respetar esa unción y no lo hizo. Y llegó al reino bajo respeto, hermano. Me escucha, no pisoteando y diciendo aquí voy, quítate, ¿verdad? Porque este puesto es mío y lo quiero y punto. No, hermano, no son así las cosas. No se ganan así los puestos. Uno debe de tener respeto a las autoridades. Yo le debo respeto a las autoridades que han sido asignadas en esta congregación, como también ustedes me deben respeto a mí. Así funciona esto, hermano. Y ya le digo, si en tal caso pues la gente no quiere aceptar o el líder mantiene su posición, puede ser, hermano, que tú no sabes o no tienes toda la información de la situación por la cual este hombre o esta mujer está haciendo lo que hace. Y de repente no te van a andar diciendo, mira, fíjate que yo estoy haciendo esto por esto y esto y por esto y por esto, porque no está uno obligado a dar explicaciones. Especialmente cuando son cosas muy delicadas. Y cuando sabemos que padecemos del mal del wiri wiri, estamos con aquella situación, hermano, ¿verdad? De que yo quiero saber, no para guardarlo, sino para ir a compartirlo con otro. Entonces muchas veces uno como líder se calla, toma decisiones y no les hace partícipe a la gente porque uno sabe del mal que padece la gente. Y uno dice, no, mejor esto lo voy a manejar de una forma interna y con personas adecuadas y no me voy a involucrar con muchos porque aquí se va a hacer un despelote. Por esa razón. A veces, hermano, por esa misma causa es que uno guarda silencio, ¿verdad? Y uno no es entendido. Pero repito, si después de decir tú el comentario las cosas siguen, es porque tú careces de alguna información, ¿verdad? Que por qué el líder está actuando de esa forma. Así que hay que tener cuidado con eso. Si usted tiene algo que compartir con la forma en cómo se está trabajando, alguna idea, alguna recomendación, amado, acérquese al líder. Acérquese a esa persona. Si es humilde, lo va a oír. Y si viene de Dios, va a retomar esas ideas. ¿Me escucha? Y eso no es sinónimo de debilidad en el líder, no, es sinónimo de humildad y de deseo de querer mejorar. Yo he tenido aquí a gente, hermano, que de repente a mí me ha exhortado con palabras que yo he dicho aquí. Pero yo no voy a poner el tú en tú y decir, mire, es que no, yo soy el pastor y yo puedo hacer lo que quiera aquí arriba. Pero yo me pongo a analizar y digo, no, tienen razón. Entonces, mi deber es, hermano mío, aprender, escuchar y no enojarme por las recomendaciones que me están haciendo, porque yo quiero mejorar para Dios. Y nunca voy a mejorar si no hay gente valiente que se pare enfrente de mí y me diga, hermano, esto hay que cambiarlo. A mí nadie me va a decir que es mi amigo una persona y no me dice las verdades en la cara. Ese no es amigo. Un amigo te dice las cosas aunque te duelan y no te asolapa. ¿Me escucha? Entonces, hermano, esas son las personas que queremos nosotros dentro de nuestras congregaciones. Personas que nos confronten de una forma correcta. Y si aún así el líder no cambia su posición, pues uno debe decir, bueno, ha de haber una información que yo la ignoro y por esa razón el líder está actuando como actúa. Padre, ayúdame a ser respetuoso. Ahora bien, el desacuerdo de estas dos hermanas, hermano,
tuvieron que ser lo suficientemente grave, escuche esto, para que el mismo Pablo las mencionara públicamente en su carta. Era algo que evidentemente toda la iglesia de Filipo ya lo sabía. Porque desde el momento que el apóstol Pablo pusiese nombre de las mujeres y le dijera, ruego a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo, era porque toda la iglesia estaba ya al tanto de esa situación que había entre ellas. Así que ameritaba de que el apóstol tomara parte en esto. ¿Ah? Porque ya no era una cosa personal, sino que se había regado a toda la congregación. De hecho, probablemente la iglesia estaba hasta dividida porque habían tomado parte con una y con otra. Porque así sucede en nuestras congregaciones, hermano. Cuando personas de alto rango de influencia están en desacuerdo, siempre hay un grupo que sigue a este y sigue al otro. Y se forma, ¿qué hay? División. El apóstol Pablo, que puede observar más allá, porque esa es una característica del pastor, hermano. Parece que Body y Cinti que no habían puesto mucha atención en su situación, quizás la habían minimizado. Quizás dijeron, no, esto no va a pasar a más, pero se les olvidaba de que por su influencia realmente estaban dando de qué hablar en la congregación y estaban causando división. Ellas. Mire qué cosa más tremenda. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que intervenir para que aquello no se convirtiera en algo de lamentar para toda la congregación. Mire, hermano. Esto nos hace pensar que todos, aún las personas más destacadas en la obra del Señor, si no tienen cuidado, el enemigo de nuestras almas puede usar cualquier motivo para sembrar discordia y división entre nosotros. Todos estamos expuestos a eso. Imagínense esas mujeres con esta gran historial que tenían, hermano, en el evangelio, cayendo en esta situación. Ahora imagínense nosotros. Dígame usted si tenemos algún tipo de historial así como esta gente, de guerreros, de colaboradores. Si a puras penas venimos arrastrando los pies para venir los días domingos aquí, hermano. Si a puras penas tomamos un privilegio y estamos derrogados, que mejor otro, que no es que. No, hombre. Y usted se le llama guerrero. Y usted se llama guerrero. Y usted se llama guerrera. Si estas personas, siendo lo que eran guerreras, colaboradores, que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, imagínense nosotros. ¿Qué tan expuesto no estaríamos a un espíritu de división y de contienda que pueda venir entre nosotros? Por eso es que debemos tener mucho cuidado, iglesia, de no dormirnos. Porque si con los que están en alto nivel, están propensos a eso, ¿qué seremos nosotros que somos soldados rasos por el amor de Dios? Si con los generales está sucediendo eso, ¿qué puede esperar el soldadito raso? Yo al leer esa historia muy breve, pero las palabras muy significativas, yo digo, Padre, me falta mucho. Porque eso ya que te digan a ti que tú eres un guerrero de esa categoría, de un gladiador que está dispuesto a dejar sus carnes en la arena, es otro nivel, Señor. Es otro nivel. Entonces por eso le digo, estas mujeres no eran cualquier tipo de creyentes, eran personas luchadoras, hermano, que habían enfrentado al enemigo por amor a la causa. Pero había una situación ahí que el enemigo estaba ganando ventaja sobre ellas. Y estaba causando discordia, estaba causando división, no solamente en ellas, sino que también toda una iglesia estaba siendo afectada. Y el pastor dijo, no, esto se está saliendo de control. Hay que llamarlas por nombre para que se alineen.
ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo públicamente. Mire, hermano, las cartas cuando eran expuestas así, no crea usted de que eran dirigidas al pastor, ¿verdad? Y él las leía personalmente. No, reunían a toda la congregación y empezaban a leer las cartas. Y si estaban en diferentes lugares de esa ciudad, pues mandaban como especie de copias de esa carta para que todos escucharan. Ahora imagínense la impresión que tuvieron estas dos guerreras de Dios. La impresión que tuvieron estas grandes colaboradores de Dios, que después de tener un récord maravilloso, un historial maravilloso, oír una exhortación pública del apóstol Pablo. ¿Cómo cree que se sintieron esas mujeres? Yo creo que nada cómodas. Y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo llegó a ese extremo de hacer pública a toda la iglesia esta situación que tenían estas mujeres? Era obvio que el apóstol Pablo miraba lo que ellas no alcanzaban a ver. Que por su influencia, que por su trayectoria, que por su autoridad, su división, su diferencia, sus problemas de carácter, estaban causando daño a toda la congregación. Así que el Pablo no tuvo pelos en la lengua para decir: Evodia, Síntique, pónganse de acuerdo. Tengan un mismo sentir en el Señor. Públicamente, hermano, públicamente. Y repito, si a estas mujeres les pasó tal cosa, ahora imagínense nosotros, qué tan expuestos y vulnerables podemos ser. Y verdad que nuestra congregación adolece de esto. Y no solamente esta congregación, sino muchas congregaciones, amados. Porque no hay iglesias perfectas. Y lo más grande, y los conflictos, repito, no son doctrinales, sino son cosas personales. Por cuestiones de carácter. Dice que a mí me cae mal fulano, que no sé qué, la forma de hablar y que la forma que dice las cosas. Ay, digo, es la lucha que tenemos. Que la forma como nos está diciendo las cosas o lo que está diciendo no me parece. Ni modo, y es el líder. ¿Y qué pasa? Hay que obedecer, hay que acatar. Si no una cosa, hermano, que nos están diciendo anda a pecar, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente son diferencias. Por choque de personalidades o porque no estamos de acuerdo por la forma que se está haciendo tal cosa. Cosas, yo digo, superfluas, ¿no? Superficiales, no de fondo. Pero aún esas cosas pequeñas pueden causar grandes destrozos. Por eso es que el apóstol Pablo habla de esto a todo aquel líder que tiene poder e influencia sobre los demás, que tenga cuidado. Dice allá en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así les estaba pasando a estas mujeres. Eran estimadas como sabias y honorables, ¿sí o no? Pero una pequeña locura estaba pisoteando el historial de victoria que tenían. Mire, amado, vamos a ser sinceros y cabales. Cuando oímos hablar de Evodia y Síntique, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? A mí, lo primero que se me viene: las buchincheras. Ese es lo primerito que se me viene a la mente. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dijo: pónganse de acuerdo. Pero jamás de los jamases me pongo a acordar que son guerreras, que son colaboradores y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque así somos nosotros. Maximizamos los errores de una persona y minimizamos sus éxitos. Por eso es que aquí hay sabiduría en lo que dijo aquí Eclesiastés, ¿no? Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, porque la gente lo primero que va a recordar no son sus triunfos, no son sus victorias, no es que haya hecho de bendición a la obra, no.
Lo primerito que se acuerda, de aquel que cometió la desgracia, cabal de él o de ella. Pero jamás dicen, no, ese fulano, mis respetos, un verdadero hijo de Dios, un guerrero en la fe, un verdadero colaborador, que ahora está pasando una prueba difícil, sí, pero pidámosle a Dios para que les ayude. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Hay un dicho que dice que uno hace leña del árbol caído, hermano. Y lamentablemente tenemos esa forma de pensar tan mezquina y tan antibíblica. Porque la escritura dice que cuando uno cae, uno debe de levantar a otro. Que uno debe de ayudar al débil en la fe. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces, a veces sucede eso, hermano, que de repente nos enfocamos más en las cosas malas de la persona que en las cosas buenas. Y por eso es que dijo aquí el hombre ¿no? Al sabio, al que es honorable, tenga cuidado que ese prestigio, esa reputación no se vaya a ir por el tubo. ¿Por causa de qué? De una mala decisión o una mala actitud. Porque por ella vas a ser recordado el resto de tu vida y no por las cosas buenas que hiciste. Porque así somos nosotros. Así que cuando a mí me dice de Body City, que lo primero que me recuerdo es ese lío que había entre ellas. Pero nunca me había puesto a pensar en el versículo 3, donde también el apóstol equilibra la balanza, ¿verdad? Y dice, estas mujeres son de Dios. Están pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Pero son de Dios. Han sido combatientes, han sido colaboradores. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero tienen este problema. Y hay que resolverlo, dijo el apóstol Pablo. Así que, amado, esta es una gran lección para nosotros. Aquellas personas que tienen un nivel espiritual muy destacado, porque siempre en nuestras congregaciones hay gente que se destaca más que otro. Hay gente que paga el precio más que otro. Y por eso es que Dios los usa y se destaca más en esas personas. Pero no, ¿cómo le diría? No se fíen, no se confíen. Porque el enemigo va a estar queriendo poner siempre ¿qué? División y discordia entre líderes. Porque Body y Cinti que eran líderes de peso y de influencia. Y cuando el enemigo ataca, no se va a los soldados rasos, se va a los generales, a los que tienen poder de decisión, aquellos que el enemigo sabe que si yo desestabilizo la cabeza, todo el cuerpo va a ser afectado. Por eso aquella cita que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Porque el enemigo siempre va a los peces gordos, no a los butes. A los pescaditos. Se va a los peces gordos, hermano. Porque sabe que siguen a esa gente. La siguen esa gente. Dice también otra palabra hablando sobre esas cosas pequeñas que de repente nosotros pasamos así, ¿no? en desapercibido, pero no nos ponemos a pensar de que estamos generando una mala influencia en la demás gente. Dice la escritura en Cantares 2:15, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en flor. Pequeñas, una vez más, las cosas pequeñas. Creo que estas dos mujeres habían minimizado su problema. Para que el apóstol Pablo haya llegado a ese punto de hacer público, tal vez no a fondo el porqué de la situación, pero sí llamarle la atención y que se pusiesen de acuerdo, quiere decir que estas mujeres habían minimizado el problema. Habían minimizado el problema y no se habían puesto a pensar de que como eran personas de alto rango, esa discordia entre ellas estaba provocando ¿qué? División entre sus seguidores. Hay que tener cuidado entonces, amado. Si usted, Dios me la está levantando, Dios lo está bendiciendo, usted tiene una grande responsabilidad, porque detrás de usted hay personas que la siguen. Y si usted es una persona que no se lleva bien con la gente,
eso le está enseñando a los de atrás. Si es una persona intolerante, si es una persona impaciente, si es una persona un poquito soberbia y altiva, crea que ese espíritu se le va a pasar a la gente de atrás. Por eso es que uno debe de tener mucho cuidado con esto y no tomarlo a la ligera. Porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Me escucha? Entre más recibimos de Dios, Dios la levanta a usted, Dios lo levanta a usted, lo pone en alto, es más visible, pero también su grado de responsabilidad es mayor y su grado de ataque es mayor. Y el enemigo va a ir ahí poniendo discordia entre las líderes. No, usted no debe de irrespetar a sus líderes. Usted debe de respetarlas o respetarlos. Jamás debe de hablar a espaldas de su líder con otros consiervos suyos. Porque van a decir, bueno, esta siendo líder, habla a las espaldas de ella. Y cuando está en la cara y frente a frente se muestra de una forma amigable y... Quiere decir que esto es lo normal. Seamos buenos discipuladores, señores. Y no solamente con palabras, sino que con hechos. Trabajemos en nuestro carácter. Trabajemos en nuestro temperamento. Es que aquí, así soy, así voy a morir. No, mentiras del diablo. Ese es lo que usted quiere ser. Porque Dios le ha dado el poder para ser diferente. El problema es que estamos acostumbrados a esta vieja naturaleza y es cierto, nos cuesta desprendernos. Es un proceso, pero tenemos que desaprender lo malo y aprender lo bueno si queremos parecernos a Jesús. Pero ya le digo, especialmente con los líderes hablo en este momentito, respete al otro consiervo, respete al otro líder. Que usted no está de acuerdo con el fulano, pues ni modo. Usted puede llevar una sugerencia y si aún así sigue lo mismo, por algo será. Respete su decisión, pero no se ponga a hablar de él o de ella tras las espaldas, porque esa es una práctica, hermano, no correcta. Eso solamente el diablo lo hace. Operar en lo oculto y en lo secreto, eso es vil, eso es despreciable. Especialmente para un líder eso es algo horroroso. Un líder cristiano, ¿no? Entonces, hermano, ¿estamos entendiendo esta situación? Entonces el enemigo sabe por dónde venir, hermano, y tratar de perturbar y sembrar discordia. Y tal vez usted puede decir, no, es que el problema que yo tuve con la fulana es pequeñito. Ay, pero eso pequeñito, como lo hemos leído, puede terminar arruinando usted su ministerio. ¿Me escucha? Porque Evodia sentí que tenía un récord maravilloso, intachable y no se les quitó. Pero ahí quedó registrado que en un momento dado ellos tuvieron un problema y bastante serio. ¿Verdad que se manchó su currículum? ¿Usted va a permitir que se manche el suyo? ¿Va a permitir que se marche? No. Por eso es que la Escritura dice que debemos de cuidar lo que tenemos. Y cuidarlo bien, amado. Así que yo le digo en el nombre del Señor, tengamos mucho cuidado con las situaciones que se nos dan entre nosotros. Sepamos manejarla de la forma correcta. Si hay diferencias, pues hablemos con la persona. Si no las acepta, pues respetemos su decisión. Pero jamás de los jamás se vaya a hablar de esa persona a espalda. Porque los demás la van a empezar a imitar a usted. Porque usted es una persona de influencia y de autoridad, como lo eran estas mujeres. Y por eso es que el apóstol Pablo actuó de esa forma tan drástica y tan radical de exponerlas públicamente a toda la iglesia, porque ya era público ese problema. Ya era público ese problema. Y estaba generando, obviamente, discordia y división en la iglesia. Así que, amado, tengamos cuidado. Cuidado. Ahora, Pablo le ruega a ambas mujeres que resuelvan sus diferencias. ¿Y en qué forma?
Veamos el argumento que les da el apóstol Pablo para que arreglaran su situación. Fíjese que a mí es lo que me encanta del evangelio. Y usted debe tener presente esto. Cuando usted ve un evangelio que solamente señala, pero no da remedio, eso no es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio señala el pecado, señala el error, pero también te dice cómo salir del hoyo. Si esto último no está en ese elemento, en ese mensaje, corra, porque es un evangelio de condenación, no de esperanza. Pero aquí el apóstol Pablo les señala, pero también les dice la forma como deberían de proceder y actuar. Quiero que lea conmigo, por favor, Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Veamos la solución que el apóstol Pablo les da a estas mujeres y de una forma pública. Les dice: ruego a Evodia y Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire qué cosa más maravillosa. En otras palabras, ¿a qué las está mandando el apóstol Pablo? Pero para que haya una reconciliación, ¿qué debe de haber antes? Una confrontación. ¿Habían heridas ahí entre ellas? Claro, era obvio. Había heridas en ellas. Pero repito, Dios no va a ver algo sangrando en tu corazón y se va a quedar ahí, ¿verdad? Como el disimulado. Y dice: no, el tiempo se va a encargar de sanarte esa herida. No, no, no. Lo que va a hacer el Señor es tratar con ese problema de raíz, de fondo. Así que es lo que aquí, una vez más, nos da a conocer la palabra de Dios. Que para deshacernos de toda atadura emocional, de toda carga tóxica emocional, como la ira, la envidia, los celos, los resentimientos, la raíz de amargura, etcétera, hay que confrontar a la persona con la cual se tiene el problema. Y por eso es que el apóstol les dijo: ruego a estas mujeres que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir. Pero eso solamente iba a ser cuando ellas se sentaran y empezaran a mejorar esas áreas. Aquí está el carácter bajo fuego. ¿Qué tan humildes iban a ser estas mujeres para reconocer que habían fallado? Porque eso se requiere de declinar el orgullo, sentarse y escuchar y aceptar errores y decir: es cierto, la regué, voy a mejorar. Y eso es lo que nos falta mucho de nosotros. Humildad para reconocer cuando fallamos. Lamentablemente, hermano, cuando Dios nos pone en niveles de altura, creemos que el aceptar una crítica o el aceptar que nos hemos equivocado, eso como que nos degrada ante los ojos de los demás. Y eso es mentira, hermano. Habla de humildad. ¿Me escucha? Habla de humildad. Porque no somos perfectos. Podemos tener un nivel de gloria maravilloso, pero eso no quiere decir que no dejamos, que no seguimos luchando con nuestro viejo hombre. Eso no quiere decir que no tenemos demonios con los cuales tenemos que enfrentarnos, porque todos tenemos luchas. Aún las personas que Dios tiene en niveles grandes de autoridad y de influencia, estas personas también tienen luchas. Con mayores responsabilidades, cierto. Con mayores ataques, cierto. Y por eso mismo debemos de tener mucho cuidado. Se requería de humildad de ambas para poder aceptar, para poder reconocer que en eso habían fallado. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿Qué tan dispuestos estamos a reconocer nuestros errores? ¿Qué tan dispuesto usted está a reconocer que ha fallado? Que quizás le faltó el respeto a su mamá, le faltó el respeto a su hermano, le faltó el respeto a su maestro, qué sé yo. Y el Señor le está diciendo: eso que tú hiciste no es correcto, porque tú eres
alguien en la cual la gente se fija porque sos creyente, sos mi hija, no sos del montón. La gente está con el ojo al Cristo viendo a ver en qué fallas. Y si te miran en esa actitud, tú no estás dando un buen ejemplo. Por eso es que uno debe de aceptar cuando se equivoca, reconocerlo y tratar de mejorar las cosas, hermano. Pero para eso deben de haber personas que tengan la valentía de encararte y no dejarte pasar cosas. Se necesita gente así como el apóstol Pablo, porque repito, parece que Síntique y Evodia no habían tenido la suficiente madurez, el grado de madurez de poder arreglar esta situación a tiempo, sino que permitió que toda la iglesia de Filipos se diera cuenta de esta situación al punto que tuvo que intervenir Pablo. ¿Por qué estás esperando que intervenga el pastor con algún pleito que tú tienes con algún hermano cuando tú perfectamente lo puedes hacer? Si tú pagaste el plato, pagalo, papá. No dejes que otro te lo pague. Si tú provocaste este lío, arreglalo. Que es bien fácil tirar la piedra y esconder la mano. ¿Sí o no? Pero esa es la actitud que muchas veces tomamos en nuestras congregaciones. Tiramos la piedra, soltamos la bola, ¿verdad? Algo que uno sabe, ¿verdad? Ahí se hace uno el barañal. ¿Y quién dijo esto? Y la iglesia está sufriendo por esa palabra inapropiada que fue lanzada imprudentemente por alguien sin sabiduría. Entonces, hermano, la forma de proceder es la que hizo Pablo. Hable con las personas. No minimice los problemas. Siéntese con su hija, siéntese con su esposo, siéntese con su esposa. No permita que eso se haga más grave. Y ni permita que terceras personas se metan tampoco. ¿Me escucha? Porque esa es una cosa, eso yo lo he visto mucho en los hogares. Hay suegras metidas, hermano, y perdónenme la expresión. Por eso es que tienen mala fama las suegras, porque son metidas. Hay que mejorar entonces esa metidencia. Mire, la suegra puede estar a distancia, pero siempre mete su cuchara. Hermano, eso no es así. Si usted se casó con una mujer, si usted tiene su marido, arregle sus diferencias como pareja, pero no permita la interferencia de otras. No permita que vengan otros, hermano mío, a darle cátedra a usted cuando puede hacerlo. Imagínense, estas mujeres perfectamente pudieron haber resuelto esa situación si no eran cualquier mujeres, hombre. Si eran combatientes, eran guerreras, eran grandes colaboradoras. Estas mujeres estaban llenas de sabiduría. Yo no sé qué pasó. Bueno, sí se sabe qué pasa, ¿no? Cuando uno le abre puertas al enemigo, a que le entre y roba con ganas. Y es lo que estaba sucediendo acá. Entonces yo le digo en el nombre del Señor, si hay diferencias entre usted, no permita que pase una vergüenza para entrar en razón, hombre. Porque yo creo que Evodia y Síntique que se avergonzaron cuando escucharon sus dos nombres. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, hermano. Qué barbaridad. ¿Cómo pudo hacer el apóstol Pablo? ¿Cómo pudo hacernos esto? Ya me imagino. Hacerlo público. Es que ya era público, hombre. Si ya la iglesia ya lo sabía. Por eso es que él lo hizo público. Pero él no, fíjese bien lo que hizo. No señaló el problema, sino que dio la solución. A veces se da esta cosa en nuestras congregaciones, que de repente fulano y mengano quedan en disciplina. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y a usted qué le importa? Si lo que debe de interesarnos a nosotros es que estas personas sean restauradas,
No es para darle a usted de comida para que los harte. No, es para darle a usted ocasión de demostrar si verdaderamente es usted un evangélico, que le duele la caída de un soldado y le ayuda a levantarlo. Pero a veces tenemos esas actitudes tan raras. ¿Y de qué fue usted? Y la gran bola, ¿verdad? Y que se hizo. Y que por los celulares, ya sabiste a la fulana. ¿Y por qué habrá sido? Y a saber. No, hombre, que el pastor. Ay, Dios mío, yo digo. ¿Sí o no? Para que vea que no es una cosa menos rara, ¿verdad? Que se, allá en Filipos se dio esa cosa, ¿verdad? Desperdigado. Jamás aquí se va a dar eso. Aquí nunca se da. ¿Cómo no, hermano? Más de lo que usted cree. Y por eso es que está afectando nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué a veces no podemos sentir a plenitud el poder de Dios en nuestra vida? Porque están esas cosas pequeñas que están robando y limitando el fluir de Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está donde hay discordia y donde hay división? No, hermano. Por eso le digo, no minimicemos los problemas personales que tenemos, porque una casa dividida jamás prevalecerá. Lo que el enemigo quiere es dividirnos, lo que el enemigo quiere es destruirnos, hombre. Y por eso es que va a poner desavenencias y discordias de temperamento, de conducta. Que a mí no me gusta como vos estás haciendo las cosas, que a mí no me gusta como lo dijiste, que a mí no me gusta. Ay, Dios mío, hasta con la boca hay que tener cuidado uno. La forma como se dicen las cosas, porque hasta eso ofende. O sea, como bien dicen que somos, ¿no? La generación de cristal, hermano. Cualquier cosita nos quiebra. Y no debe de ser así. Dios quiere formar el carácter de Cristo. ¿Y será que Cristo se quebró en cualquier dificultad y oposición? No, hombre, hermano. Si a él que le decían que tenía demonios, le decían, mire. Y a usted solo porque le dijeron que estaba cruzada, ya pegó el grito en el cielo, ya no quiere irse, ya quiere irse de la iglesia, ya no quiere saber nada del evangelio, que gente más hipócrita, que gente más malvada, solo porque le dijeron que usted estaba cruzada. Yo digo, cruzada, ¿qué es eso? ¿Con qué raza? Digo yo. Hasta los términos que uno ocupa, ¿verdad, hermano? Son ofensivos, despectivos. No, hombre, hermano. ¿Será que alguien habla mal de su casa aunque se esté cayendo? ¿Por qué se atreve a hablar de esta casa usted siendo parte de ella? Usted es un cínico. ¿Cómo se atreve? Ya su casa de ¿qué, hermano? Patas abajo, patas arriba. Pero yo sé que somos más propensos a ver la paja ajena y no ver la gran viga que tenemos. Y la única forma de poder contrarrestar estas diferencias, usted ya sabe cómo son, no es guardando silencio, es enfrentando las cosas y de una forma correcta. Obviamente que yo no le voy a ir a decir al líder, usted está haciendo, como que fuera él el líder. ¿Qué es eso? Bueno, mira, respétame en primer lugar, yo te voy a oír. Pero si tú venís con esa actitud altiva, mejor cerremos por las buenas, porque aquí se va a armar un zafarrancho. Me voy a olvidar que soy líder, me voy a poner de tú a tú y eso no queremos. Pero verá que hay gente así, hermano. Como que fueran los líderes, que solo falta que el cincho le caiga a uno ahí en el lomo. No, hombre, hay que tener maneras para venir y hablar con la gente. Pero yo lo que le quiero decir, con lo cual lo quiero dejar en esta mañana, es que no deje cosas inconclusas con sus hermanos. Porque lo que sucedió con estas mujeres nos puede estar sucediendo a nosotros hoy. No solo en nuestras congregaciones, sino también en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. No ha habido una buena comunicación, no ha habido una buena relación de pareja. Y tú estás permitiendo que las cosas están saliendo fuera del control.
tenés que sentarte con esa persona y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo tan distante? ¿Por qué te veo tan frío? ¿Por qué ya no te siento lo mismo? Estoy hablando de pareja, cuestiones de pareja, ¿no? Sino que ¿qué hace la mujer y el hombre? A quejarse con otro, va. Y el otro que en las mismas condiciones, consolémonos aquí juntos. Y ahí salen los adulterios y las fornicaciones. Por la falta de capacidad de ¿qué? De hablar entre parejas. ¿Y qué tiene su amigo o su amiga de saber de sus problemas íntimos de pareja? Hombre, por el amor de Dios. O publicando en Facebook, me he separado de mi esposa. Y ya no dice esposa, sino que le pone otra palabrita ahí, menos rara. Y como en todo hay en las iglesias, hay lobitos por ahí. Hay gente que anda. ¿Ah? Una mujer desamparada y frágil. Aquí viene. ¿Ve qué bonito? No, hombre, tengamos mucho cuidado, iglesia. Son cosas que son ¿qué? Pequeñitas, que creemos que no van a causar graves errores y después se destruyen familias enteras, se destruyen congregaciones, porque faltó la valentía de encarar la situación antes de que esto explotara y fuese algo irremediable. No permita tal cosa, iglesia. Si usted tiene diferencias con su esposa y su esposo, arréglelas usted con ella y no permita que se meta la suegra, nadie. Llévesela a un lugar, llévase al volcán, mire, llévesela allá al boquerón. Ahí hablen, ahí sáquense todo. En el buen sentido de la palabra, pues. Aléjala, aléjala de la familia, de todo, y arregle la situación usted, si es hombre. Es que mi mamá me dice, hombre, ¿para qué se casó pues? Si siempre está invocando a la mujer, a la mamá. Es que mi mamá, es que la comida que me hace mi mamá es insuperable. Esa es su mamá, hombre. Esa es su mamá. Deje de ser niño, ya está casada, está con cipote ya. Entonces yo le digo en el nombre del Señor, hermano, tratemos las cosas de la forma correcta, hombre. Anden metiendo a terceras personas. Las terceras personas se meten, como vemos aquí, cuando las cosas verdaderamente están saliendo fuera del control. Pero no tenemos por qué llegar a ese nivel, hermano. Yo no tengo por qué saber su vida privada, ¿verdad? Lo que está pasando usted. Pero si de repente dejó avanzar eso, crea que su vida privada va a dejar de ser privada y va a empezar a ser pública y va a ir a estar en boca, así como el chicle. Así que no permitamos tal cosa, iglesia. Evodia y Síntique pudieron perfectamente limar sus asperezas, teniendo la reputación que tenían, teniendo la habilidad, la sabiduría, etcétera, que tenían. Perfectamente pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Y empeoraron las cosas al punto que el apóstol Pablo tuvo que intervenir. No expuso el problema, porque ahí no tenemos cuál fue el problema que había estado generando esa discusión. Lo que sí podemos deducir es que la iglesia estaba siendo afectada. Para que el apóstol haya tomado un tiempo para hablar sobre este problema, es porque la iglesia, toda la iglesia, estaba tomando parte, ya sea con Evodia y con Síntique. La iglesia estaba dividida, habían ya dos partidos ahí, en la misma cancha. A ver quién se metía el gol, a ver quién ganaba. Yo le voy a la Síntique, yo le voy a Evodia. Y así nos ponemos a veces aquí. Y a veces yo me he fijado aquí que nos ponemos a competir entre nosotros. No, hermano, no traiga ese espíritu de competencia entre nosotros. Somos parte de un cuerpo. Yo dependo de usted y yo de y usted. ¿Y qué? Sí, usted depende de mí. Todos nos complementamos, todos somos necesarios, hombre.
Pero ya le digo, resolvamos nuestras diferencias. Yo no sé, quizás empezó pequeño eso, pero miren qué problemón llegó a quedar eso. Para hacerlo público tanto así que aún por hoy se sigue hablando de Cintia y de Body. Hasta hoy se sigue hablando de ella y no se habla precisamente que han sido buenas combatientes, ni buenas colaboradoras, ni porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, sino que se habla por el buchinche que tenía. Por eso le digo yo, la gente recuerda más sus derrotas que sus victorias. Seamos sabios, que esa pequeña mosca no eche a la basura toda una reputación que usted tenga, porque no vale la pena. No permita que una zorrita chiquita vaya a dañar su viñedo que está en cierne, que está en flor. No lo permita, por el amor de Dios. Arreglemos diferencias entre nosotros, amados, y no permitamos que otros interfieran. Y si lo hacen es porque realmente tú no has tenido la capacidad para hacerlo. Y si vamos a interferir o vamos a intervenir en esas diferencias, hagámoslo de la forma correcta. No haciendo público el problema, sino tratando de ayudar a las personas que están en esas diferencias. O tratando de indagar, ¿y por qué te enojaste? ¿Y por qué te fuiste? Ajá, vamos a tomar un cafecito. ¿Algo quieres sacar? No, hermano, no. Una persona que te ayuda no va a andar interesada en inculcar ahí tu vida íntima, hombre. Va a respetarte y va a tratar de ayudarte. Y ay, ¿por qué estás tan triste? Yo no sé qué problemas tenés en tu casa, o yo no sé qué situación tenés en tu trabajo, pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y yo no dudo que te va a dar la sabiduría para enfrentar ese problema. Pero no huyas de ese problema. ¿Para qué vas a dejar a tu esposa de cine? ¿Para qué vas a dejar a tus hijos huérfanos? Que sean expuestos a un padrastro que probablemente hasta los puede violar y hasta abusar de ellos. No permitas eso. Volvé con tu pareja. Busca a tu esposa, busca a tu esposo. Esos son los verdaderos amigos, hermano. Gente que quiere el bien para un hombre, que no lo quiere ver destruido y en desgracia, que quiere que haya ¿qué? Reconciliación, porque ese es el ministerio que usted y yo hemos recibido, un ministerio de reconciliación, no de división, Señor. Así que si las cosas de repente se acrecientan, no se sienta mal si de repente interviene una figura superior a usted a querer mejorar las cosas. Pero ya le digo, esa figura superior debe de respetar a esas personas y no hacer público su problema, sino tratar que ellos ¿qué? Hablen, limen sus asperezas y se encaminen por el camino correcto. Esa es la forma. Amén. No es que usted va a querer saber para comentársela allá, para comentárselo acá y hacer malas cosas más graves. No. No tenemos por qué saber los problemas íntimos de las personas. Pero sí podemos ayudarles. Sí podemos sostenerles en sus momentos y darles una palabra de ánimo y decir, seguí adelante. Tú eres un guerrero, tú eres un colaborador de Dios y yo no dudo que Él te va a dar la sabiduría para enfrentar esto de la mejor manera. Así que échale ganas, mi hermano. Échale ganas, mi amigo. Mire qué bueno tener gente hacia la par, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A tener gente así, ¿no cree? Que quieran el bien, no solamente suyo, sino de toda la congregación, sino de toda su familia. Porque créame que tiene una verdadera joya, una verdadera bendición a la par suya. Póngase de pie, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.